de ella surge de usted Armada. Comienza presentando el acto y empezamos seguidamente presentando a la ponente y al ponente, pero después ya vamos organizando la charla. Muchas gracias. Voy a hacer una breve introducción. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla de usted sobre el profesorado interino, sobre todo el personal temporal de la Administración, pero nos vamos a centrar obviamente más en educación, aunque la problemática es general, como bien se sabe. La Administración española, las administraciones españolas han abusado del personal temporal desde, podríamos decir, desde sus inicios, ¿no? Recordando un poco los años 70, la época de los profesores y profesoras no numerarios, los PNNs de instituto, me refiero a ellos, hasta las transitorias de la LOE, que acabaron en 2011, las administraciones han ido dando diferentes soluciones paliativas, provisionales y no efectivas o no efectivas del todo, puesto que el problema de la interinidad se ha ido reproduciendo periódicamente. Luego esas soluciones eran parches que se han ido dando mejor o peor en cada uno de los momentos en que se aplicaron. En este caso, desde hoy vivimos los efectos de la crisis de la década pasada y el giro neoliberal. Fuertes recortes en los servicios públicos, bajas ofertas de empleo, las tasas de reposición, por ejemplo, en educación y en otros sectores que han sido bajísimas también. La tasa de interinidad se ha mantenido o ha subido, ¿no? En Andalucía siempre se ha hablado de algo más de 20%. En nuestro sector, por ejemplo, y estas tasas de interinidad, como digo, pues reflotan continuamente pese a estas soluciones que se dan. Eh, bueno, sin embargo, quizá la diferencia de otras épocas a las que podríamos acudir un poco para comparar es fundamentalmente que a partir de la Directiva Europea de 1999, allí se estableció un marco, en este caso, un marco común sobre el personal temporal y se establecieron unas directrices que los diferentes países debían cumplir. Este marco sobre trabajo temporal fue luego aplicado en diferentes sentencias, sobre todo las que nos interesan son sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya se puede decir ha sentado doctrina sobre esta problemática, estableciendo lo que es el famoso fraude de ley que está cometiendo en este caso la Administración y administraciones españolas, referido al abuso de la temporalidad y a la ilegalidad que se comete con ese abuso de temporalidad. Ha establecido establecido que se deben poner medidas de carácter preventivo, sancionador y disuasorio, y también ha establecido que se deben tomar medidas reparadoras. Es esta última parte quizás sobre la que nos centraremos más, supongo, en el sentido de que muchos y muchas interinos no consideran que las soluciones que se han ido dando o que se están proponiendo realmente vayan a reparar el fraude de ley que se ha cometido sobre trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como podemos recordar, la época de Rajoy, la solución fueron las oposiciones masivas, pero las mismas sentencias europeas ya han establecido en este caso que las oposiciones y la reparación son dos cosas completamente diferentes y que no se tienen que entrecruzar en este caso. El escenario que se abre a partir de lo que ha sido el Real Decreto de lo que hemos llamado el licetazo, el Real Decreto Ley de 14/2021 de 6 de julio, el licetazo. Este decreto parece querer poner fin un poco a toda esta problemática, pero bueno, este Real Decreto del que se hablará aquí, supongo, tiene muchas luces y sombras y muchas incógnitas que no parece que realmente vayan a poner solución o quizá van a añadir nuevas problemáticas al tema de las interinidades al que nos referimos. Y para hablar de esto hemos traído aquí a dos compañeros y compañeras de la Confederación Intersindical. Para esto le voy a pasar la palabra a Dani, que hará la presentación y supongo que establecerá un poco las pautas también sobre la charla. Te cedo la palabra, Dani. Vale, gracias por la introducción. ¿Vale? Como ha dicho José Antonio, contamos vamos, primero ante nada agradecer la presencia de estas dos personas de STES, que nos van a dar una pequeña charla, una visión sobre lo que se ha trabajado desde STES y la defensa y el recorrido que tiene en el tema de interinidad
y por otra parte, cómo nos va a afectar o cómo parece que va a afectar el Real Decreto, el famoso ICETAzo, y las opciones de movilización que se plantean. Contamos por un lado con Mariluz González. eh, la presento de manera rápida, porque creo que todos y todas los que estamos aquí ya hemos tenido la oportunidad de escucharla en otras ocasiones y por eso estamos en esta reunión, porque habla claro y, y lo siente realmente, ¿vale? Ella se define como maestra, feminista y sindicalista, lleva muchos años presidiendo como organizadora de la Organización de Mujeres, que ahora lleva el tema de acción sindical en STES, y nos va a hacer un recorrido sobre qué se ha hecho en la Confederación y qué son los planteamientos que se van a hacer. Y después, por la otra parte, tendríamos a José Ramón Merino, que es responsable de política educativa de STES, donde lleva ya varios años. Ya estuvo también en una etapa anterior, compañero de STES de Cantabria, que fue un ejemplo claro de que a través de la movilización se consiguen las cosas. Ellos tienen un sistema de estabilidad bastante amplio y que lo consiguieron a base de una huelga prolongada hace ya unos cuantos años. Le dejaremos que lo exponga con tranquilidad. Y nada, simplemente vamos a intentar que la charla sea lo más participativa y ordenada posible. Vamos a permitirle un espacio primero o un tiempo para que ellos expongan su situación y expongan hacia dónde va estas movilizaciones, cómo está transcurriendo, que parece que iba a ser todo muy rápido cuando salió en junio el licetazo, cómo se traduce en educación, etcétera. Y después abriremos un turno de palabras en el que podamos preguntar las dudas que tengamos. Lo podemos hacer a través del chat. Iremos dando palabras a los compañeros y compañeras que le vayan soltando alguna duda. ¿Vale? Pues muchas gracias de nuevo a todos por asistir y en especial a Mariluz y a José Ramón por ayudarnos a entender esta problemática. Pues nada, Mariluz, comenzamos contigo. No te escuchamos. Empiezo yo, perfecto. Bueno, yo simplemente os voy a comentar, porque luego ya en profundidad, cómo nos puede afectar este decretazo y licetazo, que conste que lo de licetazo salió del grupo de trabajo nuestro, ¿eh? O sea, que el licetazo ha salido en nuestro. Podemos, ¿cómo se dice? Copyright. Copyright, exactamente, porque es nuestro. Pues llevamos trabajando, bueno, como sabéis, desde este siempre hemos apostado y hemos defendido la estabilidad del profesorado interino. Ahí está el compañero José Ramón en las luchas que han conseguido esa estabilidad. Sí que es cierto que hay comunidades autónomas que por la movilización o porque han sabido negociar mejor o yo qué sé qué, porque las circunstancias han conseguido una cierta estabilidad en la que el profesorado, pues bueno, en una lista más específica consiguen esa estabilidad, tienen asegurada la plaza y bueno, pues que tienen esa tranquilidad. Luego hay otras comunidades autónomas en el Estado español, como es la mía, como es Castilla y León, donde te la juegas todas las oposiciones, te tienes que presentar obligatoriamente y te juegas, se rebarema el listado y ahí puedes, si te va bien, pues puedes quedar de las primeras, si te va mal, puedes quedar de las últimas. Entonces, bueno, pues siempre te la estás jugando. Aquí esa estabilidad no la tenemos y la soñaríamos y nos gustaría, pero no la tenemos. Aún así, desde este siempre hemos defendido la estabilidad. Consideramos que era necesario reconocer la labor del profesorado interino y entonces, pues una de nuestras señas de identidad siempre ha sido el acceso diferenciado o el concurso de méritos. Siempre hablamos hablado de ello y siempre lo hemos defendido. Lo seguimos defendiendo, aunque ahora estemos en nuestro punto. Estamos en otro punto por las circunstancias. Pero el que una persona que es interina, para ser funcionaria de carrera, se decidiera que pasa por un concurso de oposición restringido o por un concurso de méritos, nunca hemos dejado esa opción. Lo único que ahora mismo estamos en otro punto en el que, como nunca se ha hecho eso y se ha permitido que la gente lleve muchísimos años en una situación fraudulenta de inestabilidad, lo que estamos ahora mismo es en la situación de decir al gobierno, ahora mismo, a todas esas personas que están en esa situación, se les tiene que regularizar y se les tiene que dar una estabilidad. Entonces, una de las opciones es, pues eso, la fijeza, de lo que venimos hablando de la fijeza. Porque en educación, no es, una persona a lo mejor no está en una plaza continuamente, la misma plaza, está en el mismo cuerpo, pero no está en la misma plaza. Pero hay otras administraciones en las que hay gente que lleva muchísimos años en la misma plaza y se van a quedar en la calle.
Entonces, por eso están como más movilizados, porque lo ven como más, como que les va a afectar mucho más y más pronto, ¿no? Y en educación parece que como que la cosa no va con nosotros, pues eso, en algunas comunidades autónomas tenemos esa estabilidad, no nos afecta. Se ha vendido muy bien por estas grandes centrales sindicales las ofertas masivas de empleo público que iban a estabilizar a la gente. Lo que estabilizaban eran las plazas, pero no a las personas, porque esas ofertas de empleo público masivas lo que han hecho es quitar a unos para poner a otros. Y hay mucha gente que se ha quedado por el camino, salvo en esas comunidades donde hay esa cierta estabilidad. Pero, por ejemplo, en la mía hay mucha gente que ha ido quedando por el camino, gente que lleva muchísimos años de servicios y que de repente se han encontrado en la calle. Entonces, bueno, pues lo de las ofertas masivas de empleo público, que lo han vendido como que va a ser lo que va a dar estabilidad al personal, pues bueno, ha sido un fracaso, horrible. Luego ya, bueno, además es que llevamos más de 20 años con la directiva sin aplicar en el Estado español, con lo cual, claro, pues vienen las consecuencias de todo eso que se ha estado haciendo durante todos estos años. Esas ofertas de empleo público se ha demostrado que no son la solución, lo hemos comprobado, porque vemos que la gente se queda en la calle. Claro, el gobierno solo negocia con las grandes centrales sindicales. ¿Qué hemos hecho? Hemos establecido alianzas con otras organizaciones también, digamos, de clase alternativas, para a ver si podemos hacer fuerza y presión. Y llevamos ya mucho tiempo trabajando conjuntamente, porque, bueno, a veces la gente piensa, ay, pero ¿cómo convocáis una manifestación o cómo convocáis una huelga? ¿Cómo convocáis? Pues porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello. A veces, cuando salimos o cuando hacemos cosas, ya sabemos que los medios de comunicación dan voz a quien le quiere dar voz. Hemos hecho concentraciones, hemos hecho convocatorias a los medios de comunicación y no ha ido nadie, nadie nos ha dado voz. Luego, en otras ocasiones hemos tenido mucha repercusión. Bueno, pues esto es así. Ha habido determinados grupos que han apostado por la denuncia, por demandar al Estado y decir, o a las administraciones territoriales, para exigir esa estabilidad. No es la solución, porque después de un proceso muy largo, como se están pasando la pelota del Tribunal de la Unión Europea a los tribunales de justicia españoles, para allá y para acá, al final acaba todo en agua de borrajas y dando soluciones que no son las que necesitamos, las que pretendemos. Porque lo que pretendemos es estabilidad. Y lo que queremos es que las personas que llevan más de 3 años, pues como el mismo en los trabajadores del empleado, con el Estatuto de los Trabajadores, estas 3 años de trabajo te contratan indefinidamente. Pues lo que pretendemos. Claro, con la situación de que somos funcionarios. Que eso nunca lo queremos dejar atrás, ¿eh? Somos personal funcionario y queremos que se nos estabilice como personal funcionario, con todos nuestros derechos. No queremos que se nos laboralice, ¿eh? Ese es otro cuerpo y ahí se negocia y se trabaja de otra manera. Pero somos funcionarios y queremos que se nos siga manteniendo como funcionarios. Esa es nuestra reivindicación. Porque a veces también piensan que lo que estamos pretendiendo es que se laboralice al profesorado. No, no queremos eso. Queremos que se les estabilice como profesorado y como funcionario, evidentemente. Entonces, pues bueno, nos hemos estado juntando con otras organizaciones sindicales y hemos empezado a hacer presión. Como consideramos que la solución no es la de demanda, pues hemos optado por la movilización y por negociar, intentar que este Real Decreto, que salió como salió, pero que la ley que se va a hacer a partir de este Real Decreto, que tenga en consideración nuestras reivindicaciones. Para ello tuvimos encuentros en el Senado con grupos políticos donde expusimos las situaciones, tanto de manera jurídica, de manera personal. Hay gente que está en huelga de hambre durante un montón de meses, que no ha salido en ningún sitio. Nadie le ha dado voz a esa gente. Pues a un montón de gente que lleva en huelga de hambre y que ahí está. Bueno, pues tenemos compañeras y compañeros que han estado en huelga de hambre. Hemos estado hablando con los grupos parlamentarios. En mayo hicimos una manifestación en Madrid que fue bastante potente. A partir de ahí se los empezó a escuchar y sí que empezó a haber una cierta preocupación, porque determinados grupos parlamentarios, también a partir de estas manifestaciones y de la huelga que convocamos el 18 de junio, conseguimos que nos escuchasen. Entonces tuvimos encuentros con un montón de grupos parlamentarios donde llevamos las propuestas nuestras de estabilizar al profesorado en abuso de temporalidad, en este caso al personal en general en abuso de temporalidad. Entonces llevamos nuestra reivindicación. Algún grupo parlamentario sí que nos escuchó y sí que tomó nota de lo que les decíamos y sí que lo ha llevado adelante. Por ejemplo, la CUP hizo una enmienda a la totalidad con nuestras reivindicaciones, haciendo caso a lo que nosotros proponíamos, por ejemplo. Y hay otras organizaciones que a lo mejor no todo, pero sí que han ido tomando algún apunte de lo que les hemos transmitido, de nuestras reivindicaciones.
El hecho es que este Real Decreto, pues bueno, por la presión se va a hacer ley. Y ahora es cuando estamos en el proceso de enmendar este Real Decreto para que pase a ser ley. Y es donde tenemos que estar haciendo la presión. Y por eso las movilizaciones que estamos convocando ahora. Porque ahora mismo se están proponiendo las enmiendas. Y ahora mismo tenemos que volver a salir a la calle para decir, estamos aquí, este Real Decreto no es la solución, que ahora hablará el compañero, este Real Decreto no es la solución, y exigimos, de entrada, que se nos escuche, porque representamos a un montón de gente. Las organizaciones sindicales alternativas, que nos llamamos alternativas porque somos una alternativa a estas tres grandes centrales sindicales, tenemos mucho que decir y representamos a un montón de gente, gente a la que escuchamos y llevamos las peticiones de esa gente a la que estamos representando. No somos una ejecutiva que decide unilateralmente lo que se firma y lo que no se firma. Estamos llevando unas reivindicaciones de nuestras compañeras y compañeros y que nos lo están diciendo y qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Entonces, pues bueno, por eso la movilización del 25 de septiembre, porque en este momento es cuando están negociando o están presentando las enmiendas a ese Real Decreto para modificarlo. Ahí tenemos un pequeño momento en el que podemos hacer presión. Por eso necesitamos que la manifestación del 25 sea masiva, para que vea a la gente en la calle, para que vean que nos estamos movilizando, para que veamos que somos un grupo sólido y que, bueno, pues estamos ahí reivindicando nuestras posiciones. Entonces, por eso queremos animar a la participación, porque si somos fuertes ahí, lo mismo que la vez anterior en la manifestación de mayo, después de aquella manifestación, conseguimos que los grupos parlamentarios nos escuchasen, después de esta manifestación podemos conseguir nuevamente que nos vuelvan a escuchar y nos vuelvan a recibir. Entonces, por eso esta movilización, que parece, es que al principio de curso, es que es el momento, es que es el momento que tiene que ser, porque es ahora cuando, una vez que haya salido la ley, sí que ya no tenemos nada que hacer ni nada que decir, pero ahora que se está negociando y que se está tramitando, es cuando tenemos opciones de que haya modificaciones. Por eso las movilizaciones son ahora. Empezaremos el 25 de septiembre. Si vemos que tenemos el seguimiento que esperamos, que parece que sí que hay movimiento y que parece que desde distintos territorios va a ir gente a Madrid a la manifestación, pues nos plantearemos nuevas movilizaciones. Y tiene que ser ahora, tenemos poco tiempo. El problema es que es poco el tiempo que tenemos, porque ya os digo que una vez que se apruebe ya no vamos a tener nada que hacer. Entonces, necesitamos que la gente se mueva ahora y que entienda que porque es que, claro, dice, no, es que a mí no me afecta porque hasta dentro de un año el Real Decreto no recoge nada del profesorado, dice que se negociará, pero cuando las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas a remojar. Vamos a ver, que es que la modificación no va a ser para bien. Ya os lo adelanto, no va a ser para bien. Posiblemente esta estabilidad que tenéis, posiblemente se pierda encima. ¿No? Y ahí tendremos que volver a presionar, porque van a intentar ajustarlo de otra manera que les convenga más a ellos. Entonces, tenemos un momento de presión en el que podemos presionar y podemos conseguir esas modificaciones. Por eso, bueno, pues yo animo a todas las compañeras y compañeros a que el 25 vayamos a Madrid a presionar y a reivindicar pues bueno, una modificación de ese Real Decreto que realmente sea sanción al abuso, que realmente reconozca la estabilidad del personal en abuso de temporalidad y que dé una solución real a las necesidades de este colectivo, que son 800.000 personas. Bueno, ya va quedando cada vez menos, porque como las van despidiendo, pero bueno, porque cada vez que se acerca una oferta de empleo masiva, pues consiguen despedir a la gente que llevaba años ahí. Entonces, bueno, que tenemos que estar vigilantes, que en educación aún es cierto que este Real Decreto de momento dice que hay un año para negociarlo, pero bueno, que la casuística no es buena y la solución que nos van a dar posiblemente sea bastante mala. Entonces necesitamos la movilización para poder presionar. Si no se moviliza la gente, no conseguiremos nada. Entonces, eso, os animo a participar. Y ahora le dejo a mi compañero José Ramón que nos cuente un poco el Real Decreto y cómo nos afecta. Bueno, José Ramón, pues te dejamos después de la intervención de Mariluz, donde ha defendido la importancia y creemos que esto lo tenemos que transmitir, la importancia de movilizarnos ahora. El otro día todo el mundo nos dio mucha emoción cuando escuchamos a la parlamentaria de CUP defender tan enérgicamente a los interinos e interinas, pero sin el respaldo en la calle de todos nosotros y nosotras va a ser complicado que esto siga adelante. Pues nada, José Ramón, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todo el mundo por la invitación y luego por asistir, a todos los asistentes. Bueno, pues efectivamente,
Me voy a centrar en principio en lo que ya está en vigor, que es el Real Decreto Ley de medidas para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, es decir, el ICETAZO. Está en vigor, como ya se ha dicho, lo aprobó el Consejo de Ministros el 6 de julio y desde el 7 de julio, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pues ya está en vigor. No es definitivo, pues efectivamente eso esperamos. ¿Por qué? Porque seguro que muchas de las que estáis conscientes de lo que hacéis, porque luego tuvieron que convalidar un Real Decreto Ley, lo aprueba el Gobierno, el Consejo de Ministros, pero luego lo tiene que convalidar el Congreso de los Diputados. Y allí, en esa sesión del Congreso de los Diputados, el 21 de julio, se las vieron y se las desearon para aprobarlo. Al final, efectivamente, se convalidó con un solo voto de diferencia, con un solo voto. Es decir, si una de las personas hubiese cambiado ese voto, el Real Decreto no estaría convalidado. Es decir, el Real Decreto no sería ley. ¿Y cómo se convalidó? Pues se convalidó con negociaciones in extremis en el último momento con los grupos, lo que se ha denominado de la investidura, los que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020, y esos grupos, a cambio de votar a favor, pues le exigieron que luego hubiese una tramitación como proyecto de ley, que es la tramitación que se está produciendo ahora, a la que han hecho referencia pues tanto Mariluz como el compañero de Ustea, ¿no? Entonces, pues efectivamente eso nos ha dado un margen a que ahora se tenga que tramitar como proyecto de ley, se puedan introducir enmiendas y ahí es donde, pues efectivamente, se va a ver cómo queda definitivamente eso. ¿Esperanzas? Pues sí, porque, ya digo, hubo grupos que votaron a favor únicamente con la condición de que esto se modificase. Entonces nosotros seguimos esperando que esos grupos ahora hagan valer esa promesa que les hizo el Ejecutivo, ¿no? Y coincidiendo con lo que se ha dicho anteriormente, pues es evidente, es el momento de movilizaciones ahora. La ministra de Hacienda y Función Pública, la tribuna del Congreso de los Diputados ese 21 de julio, dijo que querían tenerlo, este proyecto de ley, aprobado para finales de octubre. Entonces, bueno, pues no tenemos mucho margen, no tenemos mucho tiempo y es ahora cuando se tiene que ver la fuerza. Un segundo, José, si te escucha un poco bajo, si intenta hablar un poco más cerca, un poco más fuerte, por favor. Vale. ¿Ahora un poco mejor? Sí. Sí, bueno, vamos a ver si se mantiene. Entonces, digo, ¿cómo se llegó a ese Real Decreto de 14/2021? Se llegó, un poco ya se ha establecido, ya se ha comentado anteriormente. Bueno, pues porque durante muchos años, España las administraciones públicas españolas no cumplían las directrices europeas. Y bueno, ya no digamos lo que pasó en los años de la austeridad, en los años del gobierno, de los gobiernos de M. Rajoy, ¿no? Que no se sacaban oposiciones o se sacaban con una oferta mínima de plazas y efectivamente iban creciendo esas bolsas de interinidades hasta límites pues exagerados. Entonces, Europa dice, ya, o sea, no se puede seguir así. La interinidad es máximo para 3 años y no puede ser que haya ese porcentaje de interinidades en las administraciones públicas. Y entonces, como resulta que Europa pone a disposición del Estado español, del Gobierno de España, una serie de cuantía económica, una serie de dinero para lo que se ha denominado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, te voy a dar tantos miles de millones de euros, pero tú tienes que cumplir una serie de cuestiones. Y entre esa serie de cuestiones que le exige es reducir la temporalidad en las administraciones públicas al 8%. Al 8%. Entonces, claro, y además le pone una fecha. El 1 de julio lo tienen que tener ustedes aprobado. Al final no fue el 1 de julio, fue el 6 de julio, pero bueno, pues efectivamente. Esa es la génesis del licetazo. Ese es el origen del Real Decreto del 6 de julio. La Unión Europea aprobó el plan que le manda a España, el gobierno de España, que hemos dicho, de recuperación, transformación y resiliencia, el 22 de junio, en una reunión de la Comisión, y efectivamente a partir de ahí pues tienen vía libre para elaborar ese Real Decreto. ¿Qué establece el Real Decreto? Pues yo creo que 3 cuestiones fundamentales referidas a educación. Vamos a centrarnos en la enseñanza, referidas a la enseñanza. Primero, que una plaza, el Real Decreto habla siempre de plazas, no habla de personas, que es una de las
quejas es una de las demandas que nosotros hemos aireado, ¿no? En las que insistimos. Dejan de lado a las personas y las estabilizaciones de plazas. El Real Decreto establece que una plaza no puede ser ocupada durante más de 3 años por una persona en régimen de temporalidad, que al tercer año ya tiene que ocuparla un funcionario de carrera. Esa es la primera cuestión. Claro, eso evidentemente tiene una repercusión inmediata, directa, porque hay gente, interinos, interinas, nos preguntan, bueno, pero ¿a mí me van a echar de las listas de interinidades? No, no te van a echar. El decreto no dice que se eliminen las listas de interinidades, ni que se reelaboren, ni que se eche a nadie. No, no. ¿Cuál es el problema? Que tú vas a seguir en la lista de interinidades, pero ya no va a haber plazas. Si ahora hay 150.000 interinos, interinas en el Estado español, en la enseñanza pública no universitaria, 150.000 sobre un conjunto de 550.000 profesores y profesoras, es decir, si tenemos el 27,7% de interinidades en la enseñanza pública no universitaria y eso hay que reducirlo al 8%, pues claro, si en una lista te están llamando hasta el 140 de la lista por decir algo, por poner un ejemplo, pues cuando se reduzca al 8% ya no van a llamar al 140, bien, llamarán al 20, al 25, hasta ahí se quedará la lista. Es decir, tú seguirás en la lista, pero no te servirá de nada, te van a echar. Esa es una de las cuestiones básicas que yo entiendo. Otra de las cuestiones fundamentales, establece periodos muy concretos. Antes, y este es el que más nos preocupa, porque este le tenemos a la vuelta de la esquina, antes del 31 de diciembre de 2021, es decir, dentro de 3 meses, todas las comunidades autónomas, todas las administraciones públicas en general, tienen que publicar en sus boletines oficiales las convocatorias de oposiciones para sacar todas estas plazas a oferta pública. Antes, ya hay un poco más de tiempo, antes de diciembre del 22, establecer esas convocatorias y como fecha tope diciembre del 24, es decir, van 3 años para ejecutar esas convocatorias de oposiciones. Es cierto que para el personal de sanidad y el personal de educación se da un plazo de 1 año para adecuar esta legislación, esta normativa a la casuística específica de los enseñantes y de los sanitarios, pero bajo este paraguas, es decir, bajo estas directrices, bajo estas normas generales. Y entonces, bueno, pues en términos prácticos, en términos numéricos, fijaros, para hacernos una idea, estos 3 últimos años con las ofertas públicas de empleo que se firmaron con el gobierno del PP, que firmaron las 3 centrales sindicales de nuestros pecados, con el ministro Montero del PP, han estado saliendo en los años 18, 19 y 21, los 20, en el año 2020 no hubo por la pandemia, años 18, 19 y 21, han salido 90.000 plazas en educación, en el sistema público de enseñanza no universitaria, es decir, unas 30.000 al año. 30.000 al año. ¿Cuántas iban a salir con el IFETazo en los 3 próximos años? Es decir, para el año 22, para el año 23 y 24. Bueno, pues el 8%, que es el tope que determina el IFETazo y la Unión Europea, que puede quedar como interinidad el 8% de esas 550.000, son 44.000. Son 44.000. Es decir, que tienen que salir a oposiciones 106.000 más las jubilaciones que se produzcan en estos 3 años. Aproximadamente otros 45.000. Es decir, que tendrían que salir en 3 años 150.000. Siempre estamos hablando a nivel estatal. A nivel estatal tienen que salir 150.000 en 3 años. Es decir, 50.000. Si en los últimos 3 años han salido 30.000 y ha provocado que ya gente se vaya a la calle, pues si salen casi el doble de esas 30.000 por año, van a pasar a salir 50.000, lógicamente, pues hay mucho más riesgo de que haya mucha más gente que se vaya a la calle. Esa es la primera consecuencia clara e inmediata, ¿no? Bueno, ¿cuál es la esperanza, como decíamos antes? Pues efectivamente, que en estas negociaciones, que parece que todavía no se están produciendo, pero necesariamente se tendrán que producir entre los grupos parlamentarios, se pueda modificar ese Real Decreto de tal manera
que cambie sustancialmente, de tal manera que lo que establezca, en definitiva, sea una cosa muy distinta. En ese sentido, ya ha habido grupos parlamentarios, bueno, sabéis que han ampliado el periodo de presentación de enmiendas al articulado, lo que llaman enmiendas parciales, hasta el 29 de septiembre, y hasta la semana que viene. Entonces, bueno, ya hay grupos parlamentarios, decía, que han hecho públicas las enmiendas que van a presentar. Entonces, en ese sentido, yo considero 2 enmiendas que sí cambiaría sustancialmente, que probablemente no es lo que nosotros queramos, probablemente no es lo que comentaba Mariluz ahora, pues lo que estamos defendiendo, la fijeza para todo el mundo, que a todo el mundo le dejen ya como definitivo, ¿no? Probablemente no es eso, pero sí cambiaría sustancialmente si se admiten estas 2 enmiendas que, ya digo, se han hecho públicas por parte de algún grupo parlamentario. Una, que las pruebas de los procesos de oposición sean pruebas no eliminatorias. Eso daría un balón de oxígeno importante a la gente que se presenta a las oposiciones. Ese sistema ya estuvo en vigor del año 2007 al año 2011, ambos incluidos, 2007, 8, 9, 10 y 11, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de Educación, la LOE, que se aprobó en 2006. Estableció un periodo transitorio de 5 años en los cuales las pruebas no eran eliminatorias. Y bueno, esos procesos, pues evidentemente se llevaron a cabo. ¿Cuál fue el resultado? Que aprobaban muchos más interinos e interinas de lo que aprobaron después, a partir de 2012, porque, claro, si te presentas en exámenes con pruebas eliminatorias, puedes tener un mal día, puede que tengas mala suerte en el tema que te caiga, pueden influir un montón de factores. Si te eliminan ya la primera, adiós, se acabó, ya no tienes posibilidad de aprobar las oposiciones. Si las pruebas son eliminatorias, pues a lo mejor te ha salido muy mal y tienes un 3 o tienes un 2 o no sé qué, pero tú pasas a la siguiente prueba y te van a examinar conjuntamente al final y te va a valer la parte del concurso donde tú pongas sobre la mesa los méritos, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que digo, si tú coges los datos de la gente que aprobó entre 2007 y 2011, pues aprobaron mucho más interinos e interinas que lo que aprobaron antes y después con pruebas eliminatorias. Eso digo, pues sería un balón de oxígeno. Y otra cuestión, que esa yo creo que es la fundamental, si se acepta, que todo el mundo que tenga más de 3 años para la administración, se le aplique el artículo 61.6 del TREBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, que dice con ocasión de situación de excepcionalidad se puede acceder a la función pública, en este caso a la función pública docente, a través de un concurso de méritos y evidentemente debería ser restringido. Es decir, que quien lleva más de 3 años en régimen de interinidad, pues acceda a esas plazas y solo pueden acceder los que están en esa situación. Eso se ha hecho en más ocasiones en distintas administraciones. Hay gente, sobre todo, con opiniones muy interesadas, es decir, por las centrales sindicales de nuestros padres, que dicen, no, eso es ilegal, eso es inconstitucional. Bueno, está en una ley como es el Estatuto Básico del Empleado Público, una ley que aprobó el Parlamento, una ley que aprobó el Gobierno. Además, esta ley fue modificada, se aprobó ya hace la intemerata, ni sé ya cuántas décadas lleva en vigor. Y luego se modificó en el 2015, con Mariano Rajoy, del 2015. Esa ley, como todas, pasa por los servicios jurídicos del ministerio correspondiente, que le dieron el visto bueno. Se ha aprobado en el Parlamento varias veces, la última, ya digo, en el 2015. También los servicios jurídicos del Parlamento le han dado el visto bueno. Es una ley que está absolutamente en vigor. Entonces, no entendemos, a no ser que sea una cuestión interesada, efectivamente, pues que se ponga en tela de juicio la legalidad de la aplicación de esta normativa. Pero, en definitiva, yo creo que, como siempre, lo que decía el compañero Dani al principio de la presentación, pues en los sitios que tenemos, iba a decir la suerte de tener unos sistemas que estabilizan al personal interino, bueno, pues no ha sido suerte, ha sido porque ha habido movilizaciones importantes. Aquí en Cantabria, en el año 98, los que somos veteranos, pues lo recordamos, pues hubo una movilización del personal interino que duró de febrero a junio, con huelgas, 2 o 3 días de huelga por semana, y se mantuvieron en huelga los 3 meses. También influye la suerte, o saber hacer las cosas bien. ¿Por qué lo digo?
porque bueno, estamos hablando del año 98. El 1 de enero del 99 asumíamos transferencias, entonces en el 98 todavía las competencias en educación eran centrales, las tenía el gobierno central. Solo había 3 o 4 comunidades a las que se había transferido competencias. La última, Baleares, que asumió transferencias el 1 de enero del 98. Todas las demás las recibíamos el 1 de enero del 99. Entonces fue una huelga muy potente que duró muchos meses, que tuvo a la gente movilizada hasta un extremo tremendo. Y claro, pues, el gobierno de turno toma nota. Dice, en ese momento no se consiguió nada. Se acabó el curso en julio del 98 y la gente se fue pues, cabizbaja y desanimada a sus casas. Pero quien había tomado nota era el gobierno correspondiente. Dice, bueno, la que se me viene encima, porque hasta ahora yo podía lavarme las manos y decir, no, esto depende del gobierno central, yo no tengo competencias para solucionar esto. Pero a partir del 1 de junio, es decir, 6 meses después, las competencias eran plenas del gobierno de Cantabria. ¿Qué hizo el gobierno de Cantabria? Y además con unas elecciones autonómicas y municipales en mayo del 99. ¿Qué hizo? Pues lo primero, nos llamó a negociar en cuanto asumió las competencias, al principio del año 99. Y ahí se sacó un sistema que, bueno, pues permite incluso no presentarte a las oposiciones. Tú tienes las listas son inamovibles. Tú tienes tu puesto en la lista y da igual. O sea, te prestes a las oposiciones, saques un 0, es un sistema, yo creo, que bastante estable, ¿no? Y que ha funcionado, estamos hablando del 99, ha funcionado durante 22 años. Y también, además, ha funcionado en todos los sentidos, en el sentido también de quitarles argumentos a la gente que dice, pues entonces el interino resulta que se tumba la Bartola y no va a estudiar. Y no. Muchas de esas listas han pasado 22 años, bien es cierto, pero se han vaciado de la gente que estaba en el principio. ¿Por qué? Porque han ido aprobando posiciones y se han establecido en el sistema como funcionarios de carrera. O sea que, bueno, y yo lo tengo clarísimo, si no hubiese habido esa movilización, jamás hubiésemos podido conseguir el sistema que tenemos aquí en Cantabria. Y de la misma manera, pues seguro que compañeros de muchas otras comunidades, Cantabria no es la única que tiene un sistema estable, pues podrían hablar en ese sentido. Y en ese sentido, pues lo que tenemos por delante, el sábado, el manifestación en Madrid y las próximas movilizaciones que se convoquen, vamos pillados por el tiempo, porque efectivamente, pues si no es en octubre cuando salga aprobado este proyecto de ley que modifique el Real Decreto, pues será poco más allá. Será octubre, será noviembre, pero no tenemos mucho más tiempo. Y ahora es el momento y ahora es cuando hay que apretar el agua. Espero que me hayáis oído bien. Sí, se te ha escuchado, al principio costaba un poco más de trabajo, pero después se ha escuchado perfectamente, ¿vale? Yo resumir la intervención en dos datos que dan miedo. Eh, Pasar de un 27,7 a un 8% en 3 años va a suponer 150.000 plazas y duplicar la oferta actual. Y me temo que además no solo es una progresión aritmética, eh, va a suponer que gran parte, no me voy a poner el porcentaje, pero gran parte de los interinos e interinas se van a quedar fuera. Si ante esta situación, que es inminente, no conseguimos movilizar y los interinos e interinas no se movilizan, posiblemente después lleguemos tarde. Llegaremos al momento de los lamentos cuando nos veamos en la calle y digamos, ¿y ahora qué? Pues nada, agradecer la intervención y abrimos un turno de palabras eh, para aquellos que quieran intervenir, ¿vale? Tengo aquí en primer lugar a Rosa. Rosa, todo tuyo. Vale, que lo estaba escribiendo. Bueno, pues primero ya me ha quedado claro que este año no nos afecta, entonces a los compañeros que se presentan ahora a las oposiciones de educación infantil y primaria no se van a ir a la calle, ¿no? Si no aprueban las oposiciones, porque tenemos un año para ver cómo se articula esto en educación. Pero una de mis dudas es, la ley habla mucho de la estabilización de las plazas estructurales. Entonces, no he conseguido saber una definición de lo que es una plaza estructural en educación. Esa es una duda.
Y luego ha habido quien me ha dicho, pues una plaza estructural puede ser una vacante que viene ocupando un profesor, una profesora durante varios años en el mismo centro educativo, ¿no? Pero bueno, este profesor, esta profesora, el docente, a lo mejor un año está con unos grupos y otros años está con otros grupos. Sin embargo, en los puestos específicos, yo por ejemplo estoy en un puesto específico, queremos saber si nos interesa dejarlo, ¿vale? Y no pedir la continuidad, porque ocupamos una misma plaza con una misma función para un mismo grupo. Entonces, pues eso, primero a ver si tenemos una definición de lo que es una plaza estructural en la educación y, francamente, ¿qué pasa con los puestos específicos? Gracias. A ver, contesto yo. Rosa, agradeceríamos que cuando hagamos las preguntas, como tenemos dos ponentes, nos dirigiésemos a uno de ellos para la duda, o si no, cualquiera de los dos que conteste. El que lo sepa, no tengo ni idea. Bueno, sí, a ver, voy comentando algo al respecto. Primero, yo no estaría tan tranquilo con respecto a las oposiciones del año que viene, las oposiciones del cuerpo de maestros. ¿Por qué? Porque el licitazo lo que dice es que en el plazo de un año habrá que desarrollarse normativa específica para el personal sanitario y de educación. Pero es el plazo máximo. Pero eso no quiere decir que dentro de 3 meses, de 5, de 6, lo tengas y te establezcan pues que esas oposiciones ya entran dentro del régimen general que establece el Real Decreto para todos para todo el personal de las administraciones públicas. O sea que yo tengo ahí pues bastantes precauciones en el sentido de que puede ser así ya. Que el año que viene lo que hagan es pues esas 50.000 plazas, hemos dicho 150.000 en 3 años y que te saquen ya esas 50.000 para quizás teniendo en cuenta una cuestión, que es que el año 2022 y 2024 van a ser para el cuerpo de maestros. Lo que vamos a tener peor es el 23, que solo hay una convocatoria, los términos actuales, solo hay una convocatoria para los cuerpos de secundaria y demás para llevar a cabo esto que establece el Real Decreto. Y en el cuerpo de maestros serían 2. Bueno, puede ser que efectivamente no se saquen todas las plazas en la convocatoria del 22 y se reserven para el 24. Pero bueno, eso tampoco me tranquiliza mucho. Y luego con respecto a lo de cuáles son las plazas estructurales, pues ahí se supone que en esa normativa específica de educación vendrá determinado. Claro, solo tienen que precisar con mucha exactitud. Vamos a ver cuáles son plazas, porque así, a bote pronto, sin haber estudiado el tema en profundidad, yo creo que para educación no vale el decir, pues una plaza que lleve más de 3 años. Ser una plaza que en ese momento sea la sustitución del director de la directora que tiene una reducción horaria porque está desempeñando ese puesto y puede que lleve más de 3 años en la dirección, pero puede que el año siguiente ya no sea director o directora. Entonces esa plaza ya no sale. Eso hay que estar muy atento a cuando salga esa normativa y a ver qué es lo que establece. Aclarar y puntualizar una cosa, se va a negociar la forma de acceso, ¿eh? En el ministerio se quiere ya negociar una forma de acceso distinta a la que tenemos ahora. Y, pues, y como les dé prisa, porque a veces a estos les da la prisa, puede que sea que para primaria, para el profesorado de primaria, ya les afecte en la próxima convocatoria. No creo porque no les dará tiempo, pero podría darse el caso también, porque estos cuando quieren correr, corren. Y ahí también se va a hablar de la interinidad, de cómo queda el profesorado interino, o sea que va a afectar mucho. Y teniendo en cuenta el licetazo, pues bueno, puede modificar mucho la de los planteamientos. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado. Y lo que dice el compañero, las plazas estructurales ya quisiéramos saber cuáles son. Nunca se ha hablado de cuáles son las plazas estructurales, entonces claro, pues no podemos saberlo. Eh, las plazas vacantes del centro que no están cubiertas por una persona fija, pero como dice él, puede ser un director, en fin, que es complejo y eso tenemos que verlo y a ver cómo lo matizan, obviamente. Vale. Vale. Pues, Pero en el tema de, a la vez si tú, Dani, sabes más, me puedes apoyar un poco en esto del puesto específico. Los puestos específicos están saliendo últimamente mucho, que los pedíamos porque teníamos una continuidad, una estabilidad, nos podíamos acercar a nuestras casas, ¿vale?
Sin embargo, ahora va en nuestra contra, ¿no? Porque ahí sí está claro que ocupamos el mismo puesto todos los años, las mismas funciones, al mismo grupo. Ahí sí puede ser que entre dentro de una definición de una plaza estructural, porque es lo que más se parece a las plazas estructurales que tenemos claro dentro de la Administración General del Estado, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Dani, yo no sé si puedo intervenir ahora para responder a Rosa. Sí, habla. Vale, es que tengo un caso muy cercano de un amigo, un vecino que trabaja para una institución pública andaluza de investigación. Bueno, el tema, que él ha ido a juicio en junio y el juicio, el kit de la cuestión es ver si es o no es estructural. Y han ido de testigos sus superiores, sus compañeros, y realmente quien define si es o no es estructural no puede ser la empresa, ¿vale? En este caso es el juez. Con lo cual, que sea educación especial, que sea educación a saber, eso no está definido y lo más seguro, si no lo define por ley, el ministerio, cuando llegue su momento, el Ministerio de Educación, pues serán los jueces los que en última instancia deciden si sí o si no. Obviamente, si echan a muchos interinos y hay que indemnizarles porque llevan 3 años en una plaza estructural, pues ahí será una decisión que igual son los jueces los que lo deciden, porque la empresa dirá que ninguna es estructural. Aunque hagan fijas 3/4 partes de las plazas, dirán que la gente que no que deja de trabajar no son estructurales para no pagar, me imagino, como una empresa capitalista. Bueno, puedo contaros el caso de un compañero de Castilla-La Mancha. No sé exactamente, creo que era de Ciudad Real, no me acuerdo. No, bueno, de Castilla-La Mancha. Denunció, porque está en una plaza estructural, como dices tú, Rosa. Era una plaza estructural en la que él llevaba un montón de años, era de FP. Y era una plaza que es que, vamos, era como suya. Todos los años iba a la misma plaza. Y denunció a la administración. Y le dieron la razón. Pero le dieron la razón diciendo que tiene derecho a una indemnización. No le han hecho fijo. No ha conseguido la fijeza, que era lo que él pedía. No el juez no se lo reconoció. Y sí le reconoció la indemnización, pero como aquí no se indemniza en el servicio, en lo público, pues el hombre se ha quedado esperando a ver, porque bueno, era en Castilla-La Mancha, pues Castilla-La Mancha ha recurrido la sentencia, porque como dice que aquí no se puede indemnizar porque no hay nada que lo recoja, no está regulado, pues si el hombre sigue ahí en el limbo de los justos. Por eso digo que lo de denunciar muchas veces no es la solución tampoco, porque eso, a ver, un juez puede decir que esta es estructural, pero es que el de al lado dice que esa misma plaza no es estructural y el de al otro lado dice que puede que sí, puede que no, porque los jueces dicen lo que les da la rarísima gana, tampoco tienen un criterio que digas tú, pues mira, me voy a fiar del criterio que tienen porque cada uno tiene el suyo. Entonces, bueno, y luego lo de conseguir, porque este hombre lo que denunciaba era porque quería la fijeza, porque él estaba más de 3 años en la misma plaza, lo que dices tú, como dices, una plaza en la que siempre era el mismo puesto, el mismo trabajo, hacía desempeñar la misma función y pedía la fijeza. Y lo que le reconocieron fue la indemnización, nada más. Vale. Eso ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que es un peligro el tema judicial, puesto que te pueden dar la razón, pero llevarte a tienes razón y indemnización, como un despido improcedente, ¿vale? Tienes razón, pero no vas a volver a la empresa. Esto es un concepto que se nos escapa algunas veces porque es un concepto empresarial más que un concepto del orden público donde nosotros nos movemos, pero es el que se aplica, Pablo. Vale, pues le dejamos la palabra a Remedios. Remedios Salas. Sí, buenas tardes. Perdona, Dani, yo he pedido la palabra antes. No De Córdoba. puedo esperar, lógicamente, pero la he pedido antes de Rosa. Vale, pues ahora Luego después te ya. dejamos. José Antonio. Sí, me cayó. José Antonio, habla tú. No, tío, después tuyo no hay problema. Se lo decía a Dani porque creo que no lo había visto, lo había puesto ahí y se le ha pasado. Nada más. Te cedo la palabra y luego hablo. Bueno, hablo yo, vale. He dicho Remedios de Córdoba. A las preguntas de Rosa, estoy viendo la total desinformación que hay. No, el profesorado, es decir, de hecho, la convocatoria tenemos 40 participantes, de los que 8 o 10 supongo que son de ustedes, de la organización de ustedes. Entonces, parece ser que el profesor interino no se entera todavía. Hubo un boom con el salió el licetazo y empezaron a preguntar, sobre todo en los chats, pero no se enteran. No se enteran que no es que lleves 3 años en el mismo instituto, en el mismo cole, no. Es que llevas 3
años en el mismo puesto, es decir, ¿quién te contrata? Te contrata la administración, la Junta, diferentes comunidades autónomas que tienen competencia. Y tu puesto es de profesor o de maestro, de profesor. No quiere decir que tú estés 3 años en el mismo puesto, en el mismo instituto. No. Llevas 3 años contratado con vacante, con lo cual estás en fraude de ley. Por ahí. Y el EBERGE dice muy clarito, más de 3 años fijo, que eso es lo que se pide, fijeza, por incumplimiento como sanción al abuso. ¿Vale? Porque estamos en fraude de ley. Otra cosa, ¿por qué está más paradito educación? Claro, pues yo en mi caso soy de arte, de educación, enseñanza especial. Y claro, hubo oposición en 2018 y en el caso de aquí, de Andalucía, lo que hizo la consejera es que en el 2019 trabajó todo el mundo. Nadie se quedó en la calle. Muy bien. Curso 2018-2019. 2020 ya se quedaron compañeros en la calle. Ya este año pasado hemos tenido pandemia, con lo cual se ha contratado más gente. COVID. No nos hemos enterado. Educación no se ha enterado que poco a poco nos están echando a la calle. Que poco a poco, que si tú estabas en el puesto 500, es decir, de interinos, no, o 10, pones 10, de interinos, ahora cada posición vas con el puesto 100. ¿Quién te dice a ti que cuando saquen las plazas de oposición, que las van a sacar todas? Esto de estructural, ¿quién te dice a ti? Ahora voy por partes. ¿Quién te dice a ti que cuando saquen todas las clases, tú aquel día te pongas manos o algo como a mí, yo ya estoy quemado, yo he aprobado oposiciones sin plaza, estoy quemado, estoy casi enferma por culpa de muchas oposiciones. Ya no estoy capacitada para aprobar una oposición como las están haciendo ahora mismo, con el sistema que tenemos. Para nada. Es que no las apruebo, yo ya he visto que no las apruebo ni de coña. Muy bien. Ahora, después de haber metido 3 años, y 3 años, después del Real Decreto, 3 años y me voy a la calle. Vale, no sé cuánto tiempo me voy a la calle, 2 meses, 3 meses. Pero ¿quién paga la hipoteca? Dije, ¿cómo? ¿Me paro? Sí. Eso no se lo están planteando educación. No tienen ni idea. Y ahora decimos, plazas estructurales, voy a contestar yo. ¿Qué para mí qué son plazas estructurales? Todos los años, en Andalucía en agosto, julio-agosto, en otras comunidades también en agosto, salen las vacantes iniciales de curso. ¿Se puede decir que son plazas estructurales las vacantes que salen a primeros de curso? Yo diría que sí. Porque a lo mejor salen 1, 2, bueno, casos. No sale ninguna. Pero que salga una, bueno, que es de jefatura de estudios o de otra cosa. No puedo, bueno, sí. No, sí, no, esperen. ¿Por dónde iban? Es decir, no sale. Entonces, plazas estructurales, ¿cuántas vacantes hay al año? Pues son las plazas que hay que sacar. ¿Qué son? 28 plazas, ¿cuánto es el 8%? Hay que sacar 20 plazas, por ejemplo. Esas son las plazas estructurales. Y al final nos vamos a la calle. Y si no nos movemos, nos vamos a la calle. Y ya tenemos unos añitos. ¿Y luego qué hacemos? Porque nos hemos estado preparando toda la vida para ser profesor o profesora. Toda la vida. Nos ha costado entrar, nos ha costado la vida. Ahora, que no nos la quiten, va a salir. Porque lo van a hacer. Entonces, por favor, despertar ya. Que si no, que nos vamos todo el mundo a la calle. Que quieren estabilizar plazas, no personas.
que somos un número para la administración, que parece que no se entera, que educación no se entera. Pero bueno, ahí también digo sindicato. En este caso estamos en Andalucía UTEA, más información. Falta mucha más información por parte del sindicato. Si no, no habría estas preguntas clave que todavía la gente no sabe por dónde vienen las tortas. No lo saben. Y por supuesto, que movilizar. El día 29, han aplazado hasta el día 29 para cambiar la normativa. No sé cómo se llama. Es decir, la manifestación la tenemos en 25. Tenemos hasta 29. Hay que convencer al PSOE. Hay que decirle al PSOE, oye, o cambias esto o no te votamos. Porque parece ser que son de los únicos grupos parlamentarios que no están convencidos todavía. Están R con sus citazos. Y a Aniceta, por supuesto, lo mandaron a otro lado, lo aprueban y Aniceta a otro ministerio. Para que veáis cómo funciona esto. Medio, muchas gracias por tu intervención. Hay muchos compañeros esperando la palabra, no te quiero cortar, ¿vale? Pero vamos a dejar paso a otros compañeros, ¿vale? Agradezco tu encendida defensa de la movilización del personal, ¿vale? Creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no nos movemos, si no nos hacemos visibles, esto no tiene sentido. Tenemos que ser la chinita, pero la chinita grande del sistema para que se acuerde de nosotros y crea que podemos ser un problema. Y para ello ser un problema es no ser votados, ¿vale? Venga, pues le dejo la palabra a José Antonio. De acuerdo, tengo clase. Gracias, tengo que ir. Bueno, en parte iba a decir cosas que ha dicho Remedios. Yo quería hacer una pequeña reflexión desde el acuerdo con Montoro de los sindicatos patronal, como le llamamos, y comisiones y UPT, del acuerdo de oposiciones masivas. Hasta aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Por un lado, al menos en Andalucía, aquí sí que hubo fuerte movilización del profesorado interino en aquella época. Cierto que estas movilizaciones de las asambleas de interinos e interinas que se crearon aquí estaban un poco limitadas porque la negociación a nivel estatal no existía. No hubo negociación con Rajoy ni con Montoro. Bueno, la tuvieron estos sindicatos, pero dieron esta solución que era absolutamente, no respondía al problema, que era las que llamaron las oposiciones masivas. Entonces se luchó básicamente en Andalucía pues por una estabilización, consolidación de los puestos a nivel de una modificación legislativa en ese momento no estaba en el horizonte porque no era factible. Aquí hubo fuertes movilizaciones, llegó a haber 10.000 personas en Sevilla, recordarlo, fue muchísimo. Y quería hacer esta reflexión porque la ha hecho Remedios y yo comparto completamente. En aquella época hubo una gran movilización de profesorado, al menos aquí, ahora no lo hay. Y hay que preguntarse por qué. Y ella ya ha introducido algunos elementos de reflexión para encontrar las causas. Hay que decir también y recordar que, por ejemplo, aquí cuando hicimos un scratch a la consejera, que era Sonia Gaya, creo que fue en la muñeca nuestra Logreña, y le obligamos a negociar con la asamblea. Se tuvo que reunir por la noche con 3 representantes que se nombró ahí en ese momento. No sé si alguno de esos representantes está aquí ahora y lo podría confirmar, pero bueno, la explicación que les vino a dar Sonia Gaya de lo que iba a hacer es un ejemplo de lo que ha hecho siempre la administración española. El tema de las oposiciones masivas, la reducción al 8%, que nunca se ha logrado, ni se logre, no lo sé, no se la creían ni ellos, ni ella. Y de tal manera que la solución que iba a dar ella a estas reivindicaciones era crear más provisionalidad, dar un cupo extra al año que viene, que de hecho se dio en secundaria, precisamente para callar un poco las voces, que se dio un poco el cupo extra de la colocación, es decir, puestos provisionales, para de alguna manera, bueno, satisfacer un poco esa demanda, pero siempre para solucionar la provisionalidad con más provisionalidad. Es más, luego ha venido, y lo ha dicho también Remedios antes, y es así, ha venido el fenómeno COVID, que lo que ha traído son refuerzos COVID y por lo tanto refuerzos de carácter provisional. Que de hecho tienen, vamos a decir, muy entretenido al profesorado interino porque su preocupación actual desde hace un año es
qué va a pasar con estos cupos y si se va a repetir. Es decir, está todo el mundo un poco inmerso en esta dinámica de que la provisionalidad es la solución, por necesidad, lógicamente, el profesorado interino y la administración por pura estrategia, porque es lógica de toda la vida. Creo que hemos caído en la trampa, efectivamente, y eso lleva a la situación actual del profesorado interino en Andalucía, de una gran desmovilización, hay que decirlo. De hecho, ahora el fenómeno es al revés. Yo al menos veo que en las otras administraciones mucho mayor el movimiento que hay. El sábado vamos a ir, por ejemplo, desde Granada, vamos unos pocos compañeros de UCEA, no vamos muchos, hay que decirlo, abrí una lista y no sé si con mucha gente en general, pero la mayoría van de otras administraciones, diputaciones, etcétera, ¿no? No sé cómo serán las otras provincias, porque también sé que hay autobuses. Es decir, ahora se están moviendo los otros sectores, no se está moviendo el sector de educación, y hay que preguntarse cuáles son las causas. Ya os he dejado algunos elementos, en medio se ha dicho también que el sindicato, en este caso nuestro, tenía que hacer más. Yo estoy de acuerdo también, este tema tendría que tener mucha más pujanza. También antes han señalado Mariluz, creo que lo ha señalado, el problema de llegar a la prensa y a los medios. Es cierto que está ocurriendo, que esto está un poco como en segundo plano, siendo un tema tan importante, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque son elementos que hay que tener un poco en cuenta para ver cuál es la situación actual, porque a diferencia de entonces, de las asambleas de interinos, es que ahora hay la posibilidad de modificación legislativa. Es decir, el melón se ha abierto, y ahora que se ha abierto el melón es cuando realmente se debería hacer una presión muy fuerte por todos los sectores. Y es la primera vez también que tenemos la posibilidad, la primera vez que yo voy a conocer al menos, que tenemos la posibilidad de que todos los sectores de la administración nos unamos, porque anteriormente, bueno, pues yo no lo he visto, esta situación ni esta posibilidad, y ahora sí está ahí. Y luego también quería añadir lo siguiente, la demanda básica que está en la base de estas reivindicaciones es el derecho a la estabilidad, y yo creo que el derecho a la estabilidad de la directiva a la que hemos aludido en 1999 ya está reconocido, y las sentencias en el fondo, por lo menos del Tribunal de Justicia, las diferentes sentencias hablan de este derecho. Luego otra cosa es cómo realizarlo, y evidentemente las soluciones que se dan en España no tienen que ver con el derecho a la estabilidad de esos trabajadores y trabajadoras. Normalmente no satisfacen eso. Dan otra respuesta, siempre es diferente. Hay aquí como dos mundos paralelos, podríamos decir. También quería decir lo siguiente, algo ha sugerido también ¿qué va a pasar con las bolsas? Es una incógnita, ¿no? Porque aunque José Ramón dice que efectivamente el tema del decreto, el Real Decreto, alude fundamentalmente a plazas y no a personas, las plazas se sacarán a los 3 años, más o menos, etcétera, etcétera. Las bolsas, por ejemplo, aquí en Andalucía, que tienen un sistema, digamos, de cierta estabilidad, en la medida en que se ordenan por tiempo de servicio, no se producen esas situaciones tan dramáticas que los que yo también fui interino en su época se producen en otras comunidades, podríamos decir. No se acaba de ver el horizonte, yo al menos no lo acabo de ver claramente. No acabo de entender, por ejemplo, que a una interina, por poner un ejemplo, aplicando el Real Decreto, cuando se le pague la indemnización, que todavía no sé muy bien cuándo va a tener derecho, pero bueno, vamos a suponer que han pasado 3 años, o se ha presentado una posición aprobado y tal y cual, vale, según lo que dice el Real Decreto, es un Real Decreto, por cierto, que reconoce indemnizaciones por debajo del derecho laboral, eso también hay que decirlo, es increíble. Bueno, se le paga una indemnización a la interina, ¿vale? ¿Y ahora qué hace? ¿Vuelve a bolsa o pierde derechos? Yo esto no lo veo claro en el futuro, hay que decirlo, porque aquí estamos muy tranquilos pensando que es una tormenta que pasa por encima y que no tiene que ver con esta problemática, pero yo al menos tengo esta incógnita ahí un poco presente. Bueno, dejo ahí un poco estas reflexiones para que las quiera retomar. Gracias, Dani. Pues nada, Pazos, tú hablaste antes, no sé si era para contestar a Rosa, no sé si quería aportar algo más. Sí, era para Rosa, pero bueno, ya también hablando de José Antonio, la pregunta que él dice de eso, si te cesan y luego vuelves, no vuelves, eso será la segunda negociación, con la especificidad que se haga con nuestra empresa, que es la Consejería de Andalucía, yo creo. Y será un tema porque que hay que negociar después de lo que se vote en octubre, que ahora no cabe lugar porque están los sanitarios, están todos los tipos de administraciones con sus especificidades y no creo que sea ahora, pero claro, son detalles que obviamente hay que limar. Y la empresa siempre tirará para ella y para gastarse el menos dinero posible. O sea, si no tienen corazón, lo que van a hacer va a ser coger a la gente más jovencita, que cobre menos derechos y chimpún. Y les salen mejor las cuentas y qué buenos somos. Ya está.
Bueno, os puedo comentar que cuando la LOE, cuando la LOE y el proceso de acceso a la función pública teníamos joder, que no eran eliminatorias las pruebas, puedo deciros que aquí en Castilla y León el porcentaje de interinos que ha aprobado tampoco fue tan alto, porque te suspendían directamente y ya estaba. O sea, la orden que tenían era que no pasara la gente con experiencia. Entonces la gente con experiencia le suspendían y se quedaban tan anchos. Sí, pasaban las 3 pruebas, pero salía suspensa y ya estaba, y así lo arreglaban. Entonces, bueno, que también es lo que dice el compañero de Almería, es verdad, les interesa tener a gente joven, entonces les interesa estabilizar las plazas que luego ya se van cargando a la gente mayor que va quedando por camino, porque la compañera que hablaba ahora, y yo que fui 20 y tantos años interina y lo sé, te vas enfrentando a gente mucho más joven que tú ya tienes otras cargas, porque ya tienes cargas familiares, ya tienes cargas laborales, porque también estás trabajando, y te enfrentas en inferioridad de condiciones, es que no vas ni la mitad de preparado que va esa gente con el sistema que tenemos. Entonces, se te complica muchísimo el poder acceder. Te la juegas todo y encima te lo juegas todo, porque además es que te juegas, aquí en Castilla y León te juegas el pan del año siguiente. No ya quisiéramos tener lo que tenéis vosotros o lo que tiene en Cantabria. Es que te juegas el pan del año siguiente, vuelven a rebaremar las listas cada vez que hay oposiciones. Entonces eso te genera una ansiedad, una incertidumbre que no es ni medio normal. Luego, claro, también veo que, y lo que comentaba también la compañera, claro, a ver, como se han aumentado los cupos con esto de la pandemia, resulta que contratan todavía más gente de la que había y la gente sigue trabajando y no tiene problemas, como no se ve más allá, no ven el futuro, pero es que esto va a acabar. Esos fondos COVID que llegan de Europa van a dejar de llegar y esta gente está contratada con ese dinero. Y cuando desaparezca ese dinero, desaparece esa gente, porque la administración no van a ampliar los presupuestos en educación, eso lo tenemos clarísimo, creo que todo el mundo lo sabe que no lo van a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Toda esa gente ya no solo van a quedar en la calle, la gente que está contratada por los fondos COVID, y va a quedar en la calle la gente interina, porque esto viene de atrás, y como decía la compañera, poquito a poco la gente se va quedando fuera. Ha habido un parón ahora en el 2020, pero la gente se va quedando fuera. Un ejemplo, 800 plazas de matemáticas no se han cubierto este año, a nivel estatal no se han cubierto este año en las oposiciones. No hay 800 personas interinas o no interinas que no estén preparadas para dar matemáticas, que me estás contando. O sea, yo no sé qué están haciendo, es una limpieza étnica que yo no lo entiendo porque de verdad, o sea, esta manera de cargarse a la gente no es ni medio normal. Entonces, bueno, pues la cosa está muy compleja. Las bolsas estables, como dice el compañero José Ramón, puede que sí, que se mantengan estables, pero como está todo por negociar, puede que no. Y puede que cambie todo y de repente no haya bolsas estables. Ya sabemos que eso es una negociación territorial y en el territorio es donde se tiene que hacer la presión. Pero bueno, si la normativa da alas a las administraciones para que puedan hacer determinadas cosas y sea quitar estabilidad, yo os digo que la mía, la de Castilla y León, lo va a coger así, nada más que lo digan, para echar a todo el que puedan. Eso seguro. Entonces, bueno, que tenemos que tener, tenemos que intentar llegar a nuestras compañeras y compañeros y hacerles ver que están en riesgo, que están en riesgo y que esa estabilidad que tienen que puede ser un poco ficticia y que les puede afectar todo esto. Y que entonces, bueno, que se tienen que movilizar y que es el momento, que es el momento. Perdón, que me he colado. Nada, que va, ni mucho menos. Es un placer escucharte. Pues después de un par de comentarios por ahí, vuelvo a pedir palabra a Rosa. Escuchamos, Rosa. Tienes que activar el sonido. Ahora, vale, que en todo esto quiero recordar si hay una situación dura y que lo complica todo todavía un poco más, es el profesorado técnico de FP, que sabemos que con la LOMLOE es un cuerpo a extinguir. Se suponía que para octubre de este año debería de sacarse a nivel estatal la normativa que regulaba la formación requerida para la integración en los cuerpos de los 590, ¿no? Que te habilitan para dar clases en función del cuerpo. No sabemos si se van a mantener especialidades distintas, si se van a reunificar. Cada vez que hay un movimiento, cada vez que se mueven, las cosas normalmente no son para bien. Y esa ley va a salir ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo de servicio de la gente del cuerpo 591? ¿Pasa a valer la mitad cuando entremos al cuerpo 590? Si nos meten en la misma bolsa, nos vamos para atrás, pero bastante, bastante, ¿vale? Que todo eso está en el aire y si hay un sector que se va a ver afectado muy pronto, somos los cuerpos técnicos de FP, ¿vale? Ya está.
Pues los cuerpos, el profesorado técnico de FP es otra de nuestros frentes abiertos. Estamos ahí también a saco. Estamos con la administración, hemos tenido enfrentamientos, bueno, como que no nos quieren ni recibir, con eso ya lo digo todo, porque les hemos cantado las 40. De repente se dieron cuenta que, claro, que iban a quedar mucha gente en la calle con ese cambio. Dijimos, vaya, o sea, vaya novedad. Tuvimos que venir nosotros a deciros que iban a quedar en la calle un montón de gente. Entonces ahora han creado 3 cuerpos distintos y un solo Dios verdadero. Esto parece también el cuerpo de extinguir, el cuerpo de los que pasan a profesores de secundaria, que tampoco, no te puedo decir cómo van a regularlo porque tampoco lo saben ellos. O sea, no te puedo decir, hombre, entiendo que, no, si una cosa han dicho que en igualdad de condiciones, eso sí. La gente que pase al 590 es que lo de secundaria no, a 590 van a estar en igualdad de condiciones. Pasan con igualdad de condiciones y van a estar en igualdad de condiciones. Pero lo que dices tú, claro, compites en la misma bolsa. Y entonces ya no estás en el mismo puesto. Ahí ya estás, puedes cambiar turno, puedes subir o puedes bajar, que no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, y han creado José, ¿cómo se llama el nuevo cuerpo ese que tan raro que es que tiene un nombre que dices tú? Bueno, de verdad. O sea, es que no me acuerdo, ¿cómo se llama? No lo sé, yo solamente sabía el cuerpo a extinguir que se había dado por un tiempo 11 especialidades que podían seguir Sí. trabajando sin tener la formación de grado, ¿vale? Mm. Y que no estaba claro cómo se iba a organizar eso. Es que no sabemos qué va a pasar con el tiempo de servicio, que ahora puede beneficiarnos o no, perderlo o no, ¿sabes? Es que no tenemos ni idea, ¿sabes? Pero en principio iban a ser solamente el 590 y al extinguir donde iba a quedar el personal funcionariado y las 11 especialidades que en las que no existe formación universitaria, dígase soldadura, banistería, cocina y este tipo de Sí, especialidades. sí, sí, sí. No, pues han creado José, dilo tú, que es que yo no me acuerdo del cuerpo este que han creado. Cuerpo de especialidades singulares. Ese, es que uno nuevo, que tiene un nombre muy Repetí que no lo hemos rimbombante. escuchado. ¿Cuerpo de qué? Especialidades singulares. Ah, vale. De verdad que, o sea, cada vez que quieren arreglar una cosa, estropean 3. Porque la cosa estaba bien, si estaba funcionando. Y ahora tan fácil como decir, bueno, lo mismo que ahora mismo están en el 591 pues pasamos al 590, todo el mundo que está en estas condiciones, Santas Pascuas. Pero como por titulación no pueden, digo, vamos, por titulación no pueden, si ahora mismo en el 591 están conviviendo titulaciones diversas, ¿por qué no pueden convivir en el otro? ¿Qué problema hay? Bueno, pues vendieron una moto ahí horrible. Que si función pública no les dejaba, no les permitía, que por eso iban a crear ese cuerpo, ese que ha dicho José Ramón, que es que a mí no me sale el nombrecito ni para atrás, eh, para esta gente que quedaba como en el limbo, que ni estaba en un lado ni estaba en el otro. Entonces, pues creamos este nuevo cuerpo para la gente esta que queda así como con pinzas. Y bueno, luego se han dado cuenta que ahora mismo hay muchas especialidades donde no tienen gente, porque no tienen gente especializada que sepa dar esas clases. Y entonces, ¿dónde vamos? Bueno, pero es que esta ley de FP tiene mucha tela también, porque vamos a los profesores especialistas, esa maravilloso también, los profesores especialistas estos maravillosos, que va a ser gente de la Exacto. empresa a la que van a contratar por 4 perras para dar esa formación específica que necesita el alumnado. Y bueno, que la gente de la OCDE y los empresarios y todos están encantados con esta ley porque van a dinerito para las empresas que lo van a pasar bomba y van a tener un poder de decisión en la educación de la formación de FP impresionante. Y ahí es donde van a adquirir esa formación específica, por eso están cargándose al profesorado específico, porque como ya se la van a dar en las empresas, de esta manera, pues ahí está el tema. Entonces nos sobra el profesorado especialista, sobra. Entonces, bueno, pues en fin, la FP si la quieren poner en valor, desde luego no lo están consiguiendo. No sé, no sé por dónde va a ir. Esta ley, desde luego, es eso, es una ley en la que el profesorado sale mal parado, porque a la hora de evaluar, bueno, se ha conseguido, bueno, por lo menos en el Consejo Escolar del Estado sí que salió apoyando que no se le diera el peso que se le iba a dar a la hora de evaluar a las empresas. Que es que la empresa iba a tener capacidad de decir lo que se evaluaba al alumnado y decías, pero vamos a ver, entonces, ¿el profesor dónde estamos? Pues nos vamos para casa todos y ya está, porque si va a tener ese poder y ese peso, bueno, al final se ha conseguido que sea el centro quien decida lo que se evalúa, de lo que faltaba, y quien evalúe, no la empresa, pero bueno, se llegó hasta ese punto, de darles poder. Entonces, bueno, pues otra ley que también ahí estamos peleando,
Bueno, pues si no tenemos más palabras, creo que habría que terminar. Hemos terminado como muy bajos de energía y como muy negativos. Y creo que deberíamos de terminar de manera positiva y pensar que todavía estamos en plazo, que antes o después los interinos e interinas tendrán que despertar, que se están jugando no su trabajo, sino su vida, porque la vida laboral marca gran parte de nuestra vida global y que tendremos parte de culpa, como digo yo, los sindicatos que no hemos sabido movilizarlos, los medios de comunicación, quien sea, y que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando por esto, montar charlas como este tipo, agradecer a personas capacitadas que tienen larga experiencia en negociaciones y en este tema para que nos abran la mente, para que nos den información, para que después la podamos trasladar a nuestros compañeros y compañeras en los centros y nada, seguir adelante. Veo ahora en último momento por aquí que Rubén Quirante de Málaga quiere hablar y tenemos tiempo, Rubén, sin problema, todo tuyo. Sí, gracias. No, a ver, perdonad lo primero porque me he conectado tarde, pero salía de un secretariado que teníamos en Málaga hoy precisamente y entonces pues que me he retrasado y demás y he ido escuchando un poco lo que ha ido planteando los compañeros y las compañeras. La verdad es que es muy interesante. Lo que pasa es que a mí lo que me parece que urge un poco que discutamos también al final es que, claro, como tú decías, ¿no? Un poco en tu conclusión, Dani, decía esto casi que estamos un poco de bajón, ¿no? Es desolador un poco de lo que se está explicando, la que nos viene encima y en verdad la poca correlación de fuerzas que hay en verdad para responder al ataque, ¿no? Que está por venir, ¿no? Entonces, a mí me parece que deberíamos también un poco en algún momento de discutir sobre eso, en verdad, en el conjunto del sindicato y a nivel de toda la CONFE, ¿no? Es decir, cómo respondemos a un problema de esas características que, como alguien ha dicho, efectivamente afecta al conjunto de los sectores, es decir, no solamente al de educación, y por lo tanto habría una posibilidad de unificar los sectores en torno a una misma pelea, pero el problema es que tampoco nos estamos dando la herramienta, en verdad. Es decir, si os fijáis concretamente, la fecha de movilización del 25 es todo lo que esa fecha no permite precisamente unificar a los sectores y menos al nuestro, el de educación. Es decir, es imposible movilizar al personal para ir el 25 a Madrid cuando lleva 5, 10 días, una semana y algo en tu centro de trabajo. Es decir, que tenemos que, yo creo, volver a tener en la perspectiva que en verdad construir las movilizaciones se tienen que hacer desde los centros y eso es un problema. Entonces entiendo que los tiempos son diferentes en función del sector de la administración, pero inevitablemente debiera de haber, es evidente que el 25 no va a unificar al conjunto de los sectores y es evidente que lo del 25 no va a ser una movilización lo suficientemente importante como para poder contrarrestar lo que está por venir. Entonces, debiéramos, de mi punto de vista, ver un poco qué perspectiva. Es decir, cómo conseguimos precisamente a medio plazo una movilización que permita precisamente unificar al conjunto de los sectores. Y eso para mí significa hablar sobre la cuestión de la huelga. Es decir, que lo queramos o no, y por mucho miedo que tengamos muchas veces a que no sea secundada y por eso no la convocamos, la cuestión de la huelga obliga a los compañeros a tener que posicionarse. Obliga al final el debate a tenerlo dentro de los centros, más o menos. Pero la cuestión de la huelga es un elemento central. Y entonces, a mí lo que me sorprende un poco, claro, se planteó eso antes del verano, pero de nuevo con prisa y corriendo. Es decir, para que una huelga pueda tener un cierto seguimiento y una cierta realidad, hace falta también pues, tiempo para poder construirla. No sé, a mí lo que no sé, lo que no me cuadra, por así decirlo, es hablar de todo lo que estamos hablando, que verdaderamente es un problema y es muy grave el ataque que estamos recibiendo y en verdad no tener una hoja de ruta que se adecue realmente a lo que estamos viviendo, ¿no? Y por lo tanto debiéramos, de mi punto de vista, tener ya de aquí a un mes una huelga con fecha programada para construirla desde los centros de trabajo. Entonces me diréis, evidentemente, y con esto termino, la cuestión de los plazos, por así decirlo, con los debates que hay en el Parlamento. Pero al final, en verdad, no nos podemos limitar simplemente a eso. Y el hecho de ya plantear de todas formas una movilización de esas características, una huelga con un tiempo para construirla de verdad, eso ya presiona ahora mismo, en la actualidad, el propio debate congresual. No sé, son cuestiones así que no quería abrir ahora un melón así de últimas, pero he estado escuchando mucho lo que planteabais
Y como no he estado desde el inicio, a lo mejor eso ya se ha planteado y si es así, pues ni caso y disculpadme. Simplemente eso. Nada, Rubén, ¿no? Cualquier momento es bueno para este tipo de reflexiones. De todas maneras, es una charla abierta y creo que esta discusión la deberíamos tener dentro de nuestros órganos internos y plantear, como tú dices, que en Cádiz compartimos una hoja de ruta potente de movilización. Y la movilización última no puede ser otra que una gran huelga, ¿vale? Que apoye, aunque tengamos ahora un plazo límite rápido del 29, sabemos que todos los plazos en el Congreso de los Diputados al final se eternizan cuando les interesa. Llevamos cuántos años con el mismo Consejo General de Poder Judicial y los plazos son los que son mientras interesa que sean. Cuando no interesan, se modifican, se alargan, se acortan o se aplazan. Entonces creo que nuestra organización interna, porque ahora estamos en una charla abierta para todos y todas, las personas que han querido apuntarse, deberíamos de tener esa reflexión. Pues nada, De todas maneras, si me permites, claro, sí, sí, desde luego, yo creo que los tiempos en los que nos estamos moviendo, tanto las movilizaciones de final de curso como estas, son los peores para la enseñanza, son los peores para la enseñanza. Pero hay cuestiones que nos vienen dadas. Esta es una movilización que no es específica de enseñanza, que está en otros sectores. Y luego, pues hay algunos elementos que de manera provocada y otros de manera no provocada no se han llevado a esas fechas. Quiero decir, por ejemplo, pues la fecha, lo he comentado antes, en la que se une la Comisión de la Unión Europea para aprobar el plan que había mandado a España, que había mandado el gobierno de España de recuperación, transformación y resiliencia, es el 22 de junio. Una fecha, pues, fuera de todo calendario escolar. Luego también ahí ha sido de alguna manera provocado. ¿Por qué? Pues bueno, los sindicatos, comisiones CSIC y UGT tenían con la pública la fecha para firmar lo que luego fue la base del licitazo el 4 de junio. El 4 de junio. Cuando vieron que teníamos convocada una huelga para el día 18, suspendieron esa firma y lo pospusieron hasta después de la huelga, hasta después del 18. ¿Nosotros qué hicimos ahí? Pues lo que creo que era nuestra obligación. Sabíamos que no iba a ser una huelga potente, que no iba a ser una huelga mayoritaria, porque a nadie se le ocurre que en la enseñanza el 18 de junio una huelga pueda ser mayoritaria. Eso no cabía ninguna duda, lo sabíamos, pero teníamos que hacer algo. Y ahora, bueno, pues no es tan extremo, pero pasa algo así. Estamos marcados por las fechas parlamentarias. Esto se va a aprobar en octubre, y si no es en octubre va a ser pues las primeras semanas de noviembre. Entonces tenemos que hacer algo. Y yo creo que luego, pues efectivamente, pues que bueno, pues ya tenemos muchos años de edad y hemos visto pasar muchas generaciones de interinos e interinas, pues el movimiento interino, pues como las olas de la pandemia, sube y baja. Vosotros yo creo que lo habéis hecho muy bien. En el 2018 se movilizó la gente interina y ahí tuvisteis una actuación potente. Bueno, pues ahora no está así, pero no está así en Andalucía y no está así en ninguna comunidad autónoma de España. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sindicatos? Pienso yo. Bueno, pues cumplir con nuestra obligación, informar a la gente, hacer asambleas como estas y ya está. Y seguro que la gente al final te lo va a reconocer y no te lo van a decir cuando vayas a un centro, pero sí lo tienen presente. Dicen, no, cuidado que nos advirtieron estos y resulta que ahora ha pasado esto. Es decir, yo he estado liberado en dos épocas en el este de Cantabria, una del 96 al 2003, 7 años, y otra del 11 al 19, otros 8 años, ¿no? Esto he estado dando clase. Y yo siempre tenía la idea en la cabeza que nunca cuando voy a visitar un centro, que nadie me diga, ¿y por qué no nos avisaste de esto? ¿Y por qué no os preveísteis que esto podía ser tan grave? Y entonces, yo creo que nuestra obligación es informar, adelantarnos y luego tampoco podemos ser la Santísima Trinidad de abrir el camino a la gente. La gente es mayorcita. Si la gente tiene la información y tiene otras prioridades, bueno, pues cita para tomar sus decisiones. Y yo creo, experiencia, después ya digo, muchos años de sindicalismo, que esto muchas veces es sembrar y a lo mejor no recoges ahora, pero lo recoges
pues unos meses después o unos años después. Yo quería añadir algo, si me permites, Dani, que, por ejemplo, el autobús de Granada, lunes, se cerró, se completó, se ha completado rápidamente. Hacía tiempo que no veía autobuses que se completan tan rápidamente para ir a Madrid. Tiempo recordamos las marchas y tal, pero esto, en las otras provincias también, de Andalucía al menos, también hay autobuses, no sé cómo van, pero creo que van, que se están llenando. La mayoría, como he dicho aquí, es sector de la administración, diputación, ayuntamiento, estos sectores se han dado cuenta claramente que estas propuestas del Real Decreto, una vez que saquen las plazas, porque ellos y ellas ven las plazas que hay alrededor, no son tantos como en educación, y ven claramente lo que se ha dicho antes de cómo les va a afectar inmediatamente, directamente, y ven el peligro de quedarse en la calle. Lo tienen clarísimo. En educación, ya he comentado antes, está esto encubierto por diferentes capas de refuerzos y cosas que se han ido dando. La gente no lo está viendo y nos estamos encontrando con que están tirando de nosotros otros sectores. Pero, como se ha dicho antes, hay un plazo de un año para que educación y sanidad adapten, vamos a decir, el Real Decreto, ¿no? O lo que salga de los acuerdos ahora en el Parlamento sobre este Real Decreto. Y en ese momento realmente pienso que las comunidades es cuando más va a poder ver un poco las consecuencias, y creo que es cuando más en el sector de educación más presión se va a ver, se va a hacer, porque ya si se tocara el tema de las bolsas aquí, imagínate lo que sería el problema. Esto sería un poco que acabemos movilizándonos por conservar un poco sistemas de provisionalidad. Ese es el problema que veo yo en estos últimos años, y que cuando realmente la oportunidad de la modificación de la ley está ahí, que debiera ser la gran presión, la situación, al menos en educación, no es esta. Por lo que sea, ya habéis dicho que son malos momentos, han cogido unos momentos que en educación no son buenos para trabajar el tema, pero bueno, que esto hay que planteárselo como algo que hay que hacer de aquí en adelante. Eso está clarísimo también. Bueno, yo voy a acabar diciendo, porque es verdad, Dani dice que ya hemos acabado un poco así como de chof, y quiero animaros. Incluso la huelga del 18 de junio, para no ser tan masiva y qué tal, conseguimos que los grupos parlamentarios se sentaran a escucharnos. Con lo cual, y conseguimos que se frenara la firma, que luego se firmó, pero conseguimos que se frenara el momento. Con lo cual, si nos movemos, somos capaces de hacer cambios y somos capaces de que nos escuchen. Entonces, lo que necesitamos es movilizar a la gente. Y si el sábado la manifestación es masiva, veréis cómo cambian las cosas y nos vuelven a llamar los grupos parlamentarios para volver a sentarse a hablar con nosotros. Y posiblemente podamos conseguir cambios. Pero necesitamos eso, que la gente se implique, que se mueva y que esté ahí. Entonces, animo a toda la gente a que participe. Todavía nos quedan unos cuantos días para animar a la gente a participar. Entonces, bueno, pues ánimo y seguir intentando llenar autobuses para ir a Madrid. Vale, este final sí me parece más apropiado. ¿Vale? Que nada, un placer haber contado con ambos aquí. Agradecer también la asistencia del resto de compañeros, compañeras, interinos, interinas, y que entre todos y todas podamos movilizar al máximo número de personas para que estén presentes el 25 y para seguir luchando día a día para que esta injusticia que es el tratamiento que se le está dando a los interinos e interinas acabe lo antes posible y de la manera más satisfactoria. Gracias también a José Antonio, que ha sido el propulsor de esta idea de charla desde Granada, y nosotros nos hemos prestado a ayudarle sin duda. Y nada, terminamos la tarde, que tengáis buen día en lo que queda y nos vemos en Madrid. Eso es, nos vemos en Madrid. Un saludo, hasta Hasta luego. luego. A las 12. A las 12 en Atocha, sí.